Muy bien. Bien, hermanos, hoy día ya es el segundo día de mayo. Jueves, hoy día es jueves 2 de mayo, hermanos. Hoy día, hermanos, vamos a estudiar una lección cuyo título está en la pantalla. Por favor, ayuden dándole una lectura aquí a este título para que yo sepa que se está viendo esta presentación, hermanos. A La ver, obediencia, el fruto de la fe, dice hermano. Buenos días, recién me he levantado. Disculpe, mi hermano. Gracias, hermano. muy bien, hermano Celso, ¿no? Ahí está el título, ¿no? La obediencia, dice, ¿no? La obediencia. Y hay unos dos puntos allí, ¿no? Dice, como que la obediencia es el fruto de la fe. Dice, la obediencia, el fruto de la fe. El fruto de la... ¿Algún comentario, hermanos, de este título, de este tema que vamos a estudiar, ¿no? Acerca de la obediencia como fruto, ¿no? De la fe. Ahora la pregunta tal vez sería, ¿cuál es el fruto de la fe? La obediencia. Al reverso, ¿no, hermano? Gracias para entender. Claro, muy bien, gracias, hermano, ¿no? ¿Cuál es el fruto de la fe? Entonces, el fruto de la fe es la obediencia, ¿no? Muy bien, hermanos. Si tienen alguna pregunta, no, hermanos, participen o algún comentario, prendan su micro, participen, luego lo apagan su micro para que podamos escuchar siempre al que está Ah, participando. hermanos, buenos días. Buen día, hermano. Día. Hermano Este, Alejandrino, buen día. una pregunta. Yo sé que el fruto de la fe es la obediencia. Y la pregunta es hago la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Por qué debemos obedecer? Mm. Muy bien, hermanos, ahí está la pregunta. Miren, ¿por qué debemos de obedecer? O sea, Obedecer no, la ley de Dios, la ley de Dios más la, que todo. la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios, en este caso, hermanos, en los pasajes bíblicos hace mención acerca de la ley como que es toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia. Le llamaban el libro de la ley, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que era conocido en ese tiempo, ¿no? Pero también específicamente la ley está referida a los 10 mandamientos de la ley de Dios, que esto vamos a ver que es eterno, ¿no? Pero también había otras leyes, ¿no? Leyes ceremoniales, es así que tenían, ¿no? Eh, su tiempo, ¿no? Hasta que se cumplan, ¿no? Esas leyes ceremoniales estaban dadas, ¿no? Hasta cierto tiempo, hasta que se cumplieran las cosas simbólicas, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, a ver, ¿por qué uno tiene que obedecer, ¿no? La ley? ¿Algún hermano o hermana quiere dar respuesta? A ver, hermanos. Ahí, evaluando o comparando lo que estamos ahora y lo que antes era. Y lo que dice Proverbio, ¿no? Hay camino que parece al hombre bueno o derecho, pero al final está muerto. En ese sentido está la obediencia, pues, hermano. Estábamos perdidos. Ahora ya lo podemos ver, lo que es bueno. Entonces, en eso es la obediencia, pues, hermano. Correcto. Obediencias equivocadas podemos tener, pero la obediencia correcta nos rectifica, nos ayuda, nos conduce bien. Ahí nos damos, por eso tenemos que obedecer, gracias. Especialmente los 10 mandamientos, lo que nos dice lo correcto, ¿no? Entonces, ahí está la dirección de Dios o lo divino. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Ahí habló acerca de nuestro hermano, le he entendido de la obediencia, que hay una obediencia correcta y otra, en otras palabras, habría una obediencia incorrecta, ¿no? Se obedece, pero incorrectamente, ¿no? Eso es
¿entendí? De alguna manera, hermanos, pues creo que suele suceder eso. Bueno, pero ¿por qué obedecer? No sé si... O sea, eh, de repente, un poquito aclarando la pregunta o ampliando la pregunta. ¿Cuál es la razón por qué tú obedeces la ley de los 10 mandamientos? ujú, ahí está. ¿Por qué obedeces, hermano, o por qué obedecemos los ¿Cuál es la 10 mandamientos? razón? O la razón, ¿no? La razón por la cual uno obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Pero justo ¿Por qué? Sí, hermana un Mónica. corazón lleno de amor, lleno de gratitud por lo que Dios hace por uno, por lo que Dios hizo por uno, sigue haciendo y seguirá haciendo, eh, eh, rebunda en agradecimiento. El Señor es tan bueno cuando uno ve y agradece todo lo que el Señor ha hecho por uno, no, o sea, es instantáneo, es espontáneo la obediencia hacia Dios. Muy, muy bien, hermana Mónica, ¿no? Sí, pues esto lo que explica nuestra hermana es un asunto, algo así instantáneo, ¿no? O de una forma natural. Tal vez, hermanos, bueno, aquí tengo el lápiz, estoy con mi cursor, y justo la lección de ayer no, quedamos en ese punto muy importante, ¿no? Porque hay muchas preguntas que nos hacemos y a veces uno no encuentra respuesta, ¿no? En este caso, hermanos, voy a tratar de dibujar aquello que el Señor Jesús dijo, ¿no? Él dice, ¿no? O sea, nada podéis hacer sin mí, dice. Nada podéis hacer sin mí. Sobre todo nada bueno, pues hermanos, nada podemos hacer sin el Señor. Sobre todo la obediencia, ¿no? La obediencia, que también es una acción, ¿no? Que hay que hacer, no. Sin el Señor Jesús tampoco lo vamos a poder hacer. Tal vez, hermanos, nos vamos a concentrar en este título y en base a ese texto que estoy mencionando, hermanos, porque él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? O sea, un pámpano, una rama, ¿no? La vid, un árbol, diremos. Entonces, la rama separado del árbol, pues no solita, así separado, no va a dar fruto, sino que la rama se seca y se muere y no va a dar fruto, hermanos. Entonces, así dice el Señor, si ustedes están separados de mí, no van a poder dar frutos, ¿no? No van a poder dar frutos. Entonces, hermanos, en base a esto, como dice aquí, la obediencia, el fruto de la fe. Entonces, dibujo acá, ¿no? Una vez más aquí, hermanos, el árbol, ¿no? Digamos que este sea el árbol, hermanos, ahí está, el árbol, ¿no? Ahí, bueno, así, bueno, está muy grueso voy, voy a cambiar acá a ver. Ujú. Hermanito, Sí, hermanita, participe, hermana, buenos días. ¿Por qué participe. necesitamos obedecer los mandamientos de Dios? Al obedecer en todas las cosas, incluso en las mundanas, le estás mostrando a Dios que estás dispuesto y eres capaz de obedecer todo lo que Él te pida. La obediencia a Dios no es solo una manera de adorarlo, sino una manera de acercarte a Él, prepararte para todo. Este, hermanos, el fruto. Entonces, esto es lo que dice el Señor Jesús. O sea, si están unidos a mí,
bueno, si están unidos a mí, dicen, ¿no es cierto? Hermanos, si estamos unidos a Jesús, entonces automáticamente, así como vemos en la naturaleza, la rama que está unida al tronco, pues automáticamente da fruto. Y el fruto del árbol, en este caso el árbol es Jesús, y todo fruto de Jesús es bueno. Entonces el que está unido a Jesús va a dar un fruto bueno. Jesús, dentro de los frutos que él tenía, era obediente a los mandamientos de Dios hasta morir en la cruz, hermanos. Humilde. Entonces, cuando uno se une a Jesús, entonces de una forma natural va a ser obediente también a los mandamientos de Dios, ¿no? A los mandamientos, porque está unido a Jesús. Ahora, hermanos, si uno no está unido a Jesús, entonces aquí yo continúo dibujando aquí, ¿no? Aquí en el suelo pongo, ¿no? Ya, bueno. Aquí estoy intentando, hermanos, tratando de dibujar. Sí, pues, entonces aquí, hermanos, en el suelo digo, aquí está una rama, en el suelo, ahí está una rama. Y lógicamente que esta rama está en el suelo, no está conectado, ¿no es cierto?, al árbol, no, o sea, y cualquier ser humano que no está conectado con Jesús o con Dios a través de Jesús, hermanos, no puede dar frutos buenos sobre todo, ¿no? Bueno, aunque la vida lo da Dios al creyente y al no creyente también. Entonces, lo que pasa es de que con la vida que da Dios al no creyente, como no está conectado con Jesús, entonces él podemos intentar obedecer los mandamientos de Dios, pero esa obediencia es un fruto, como diría, un fruto medio raro, ¿no? O sea, un fruto no correcto, pues, no correcto, no correcto. O sea, es intentar ser justo, ser bueno, no, entonces eso, ahí está, justo esta mañana vamos a ver de este problema, ¿no? De que uno quiere obedecer, ¿no? Los mandamientos de Dios, como el apóstol Pablo. Él quería también obedecer los mandamientos de Dios, pero no podía, pues. Él, en forma sincera, hace mención de que no puedo, pues, no puedo. Lo que hacía era hacer el mal. Quería hacer el bien, quería obedecer, pero no podía obedecer. Todo le salía al revés, todo le salía mal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la vida de Pablo, ¿no? Aunque él era bautizado ya y estaba predicando y era su experiencia, pues, ¿no? Entonces, lo que pasa es que él no estaba conectado, pues, con Jesús. Ese era el problema, ¿no? Por eso él descubre y dice, ya, el problema es ese, ¿no? Que no estoy mirando a Jesús. O sea, tengo que contemplar a Jesús. O sea, mi problema, o sea, de él no era que no, o sea, pensar preocuparse por la obediencia, sino lo que debía él preocuparse era de contemplar, de estar unido a Jesús. Por eso ahí la rama unida a Jesús. Entonces, la lección de esta mañana está hablando de que no nos preocupemos, ¿no? De que si estamos pecando, no estamos pecando, no sé, que estamos obedeciendo, no estamos obedeciendo. El problema, ¿no? Nuestro problema, que de repente no estamos obedeciendo como debe ser, el problema está en nuestra conexión con Jesús. No estamos bien conectados con Jesús. O sea, la rama no está bien conectada, por eso que nuestro fruto no es bueno, si no es bueno. Por más que seamos bautizados, nos llamemos cristianos, ¿no es cierto? Pero, ojo, ¿no? Si nuestra vida no está dando los buenos frutos, es que el problema está en la conexión, hermanos. No estamos conectados bien con Jesús, con el Señor, o con Dios, no a través de Jesús. Entonces, la obediencia, hermanos, pues es un fruto, ¿no? De estar conectado con Jesús, estar conectado. Es un fruto. Como dice el título, hermanos, ahí estamos viendo el título, hermanos, ahí dice, la obediencia es un resultado, hermanos, es un fruto, y es un fruto de la fe. Y la fe en este caso vamos a entender aquí, hermanos, voy a anotar así, fe es la conexión con Jesús, es creer en Jesús, es aceptar lo que Jesús ha hecho, ¿no?
Entonces, esa conexión es eso, ¿no? La fe. Entonces, Permítame sí, complementar, hermano, hermano, justo. diga, hermano. Yo creo que en ese caso, el fruto de la fe. Fe, ¿qué es fe? Mire, yo soy de repente muy preguntón, ¿eh? La fe es confianza en Dios, confianza en el Señor Jesucristo. Si yo confío en Él, obedezco sus consejos. Por ejemplo, la razón por qué yo obedezco. Yo creo en Jesús. ¿Sí? Jesús me dice, si, hijo, me amas, guarda mis mandamientos. Eso dice San Juan 14:15. Hijito, si tú me amas, guarda. Entonces, ¿por qué obedezco? Porque le amo. Él me sacó de la vida del pecado y por gratitud, la segunda razón, por gratitud, obedezco la ley de Dios o cualquier otro consejo. Ahora, lo que estás enfatizando en este caso es muy importante también. Ahora, entiendo que debo obedecer la ley de Dios. No puedo. De repente muchos estamos obedeciendo en forma con una fuerza humana, pero esa obediencia con una fuerza humana, con mi propia fuerza, está contaminado con el egoísmo. Yo puedo, yo voy a la iglesia. Entonces, en ese caso, hermano, justo ahí está diciendo, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, a Dios. Si permanecemos en Él, vamos a poder obedecer correctamente. Ahora, si no estamos en Cristo, no estamos con el tronco del arbolito, no podemos obedecer correctamente. Entonces, interesante, hermanos, esta enseñanza de este día. El fruto de la fe es la obediencia. Si yo confío en Jesús, si yo amo a Jesús, voy a obedecer. Sí, así es, hermanos, así es. Muy bien, hermanos. Sí, pues aclarando un poquito más este asunto, ¿no? De estar conectados con Jesús, que lo estoy representando así mediante la fe, la fe. La fe, pues, hermanos, es establecer relación íntima con Dios, relación íntima con Dios. Y para establecer esa relación íntima, por ejemplo, la pareja, ¿no? De un joven y una señorita que se conocieron y quieren vivir juntos, ser unidos, ya no ser dos, sino uno solo, entonces toman la decisión de casarse para dormir juntos, comer juntos, hacer las cosas juntos. Entonces, ahí no necesita esa fe, esa confianza del joven en la señorita y la señorita en el joven. Y entonces eso lo celebran a través del matrimonio, esa unión, y viven juntos y tienen hijos. Entonces, esa fe, hermanos, es establecer esa relación íntima de amor, amor. O sea, el amor es Dios y cuando nos conectamos a Él, nosotros también nos volvemos, ¿no? O sea, así como que fluye pues su amor, ¿no? De nosotros porque estamos conectados. Y esa relación, hermanos, para establecer hay que estar juntos. Porque una relación donde la pareja se separa, uno está en un lado y en otro lado, la otra pareja, entonces hay problemas, hermanos. Así como Adán y Eva también debían estar juntos, pero se separó seguramente Eva de Adán y ahí le atacó pues el diablo a Eva y lo hizo caer a Eva. Entonces esa fe, hermanos, es pues esa relación íntima de estar juntos, caminar juntos como Enoc caminó con Dios. Y eso se establece, pues, hermanos, a través de la oración. O sea, que nosotros conversamos con Dios. Y el Señor también nos responde, nos conversa a través de su palabra. Y nosotros somos impulsados a a hacer las cosas. Esa fe se va demostrando realmente a través de las acciones, de los hechos. Se demuestra a través de los hechos, a través de la obediencia, pues, ¿no? Más o menos ahí, hermanos, el dibujito nos va a servir para entender este asunto, ¿no? Este tema que vamos a estudiar. Entonces,
aquí, como hemos visto el título, hermanos, ahí está el título, dice, la obediencia, hay unos 2 puntos ahí, dice, no, como que es el fruto de la fe, ¿no? O sea, un resultado de la fe. El fruto de la fe, dice ahí. Muy bien, hermanos, libremente pueden participar. Ahora sí vamos a entrar en la lección. Vamos a ver la Biblia, ¿no, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lee Romanos, dice ahí el capítulo 3, hay versículos ahí, el capítulo 6, también hay versículos y el capítulo 8. Vamos a leer el libro de Romanos, el libro de Romanos. Y hay que contestar la pregunta que nos dice, ¿qué nos enseñan estos versículos? Dice, ¿no? ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación? Sobre la salvación solo por la justicia de Cristo. Salvación, hermanos, solo, miren la palabrita solo, aquí lo marco, solo, hermanos, por la justicia de Cristo, aquí, hermanos, solo por la justicia de Cristo. O sea, la salvación no es por otra cosa. En otras palabras, no es por lo que yo, ahora vamos a ver, no es por lo que yo obedezco que voy a ser salvo. No es eso, sino aquí por la justicia de Cristo. Claro, la justicia, uno es justo cuando obedece, pues no la ley, entonces es justo, pero en el caso nuestro ya es imposible, no para nosotros, encontrar justicia porque ya somos pecadores, pues ya merecemos morir y por más que obedezcamos, no podemos, pues no lograr la salvación porque ya estamos sentenciados a la muerte eterna, todo ser humano. Entonces, solamente lo que Jesús no pecó, él fue justo, es por eso él venció a la muerte, al tercer día resucitó, pagó por nuestros pecados con justicia, y pues solamente él es el camino, ¿no? O sea, aceptar lo que él ha hecho es el único camino, ¿no? Por eso dice, solo por la justicia de Cristo, solo por lo que hizo Jesús, ahora los seres humanos podemos encontrar salvación, ¿no? Bueno. Esa palabrita, Hermanito, sí, hermana. antes de entrar a la lección, quería hablar sobre la obediencia. Muchas personas piensan que los mandamientos son agobiantes y que limitan la libertad y el desarrollo personal. Pero el Salvador enseñó que la libertad verdadera proviene únicamente de seguirle. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso se encuentra en Juan 8, 31, 32. Dios da mandamientos para nuestro beneficio. Son instrucciones amorosas que tienen como fin nuestra felicidad, nuestro bienestar físico y espiritual. En esa parte donde dice, ¿no? Que muchas personas piensan que los mandamientos son agobiantes, ¿no? Y algunas personas no quieren, ¿no? Guardar los mandamientos. Hemos visto que en el cielo, el que se rebeló, el que no quiso obedecer los mandamientos de Dios, ha sido Luzbel, ¿no? Él no quiso obedecer y le dijo a Dios, ¿por qué tú nos vas a imponer para que obedezcamos estos mandamientos? Nosotros queremos ser libres, queremos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y eso también fue uno de los factores para su rebelión contra Dios en el cielo, ¿no? Amén, hermanito. Muy bien, hermana. Gracias por su participación. Gracias. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, continuamos, pues, ¿no? Vamos a ver aquí lo que dice Romanos 3, 27 y 31. Aquí tengo algún problemita para usar, estoy usando mi lápiz y estoy en ese problema de poder movilizarme. Ya, ahí está. Estaba buscando esto justamente. Hermanos,
Este dibujito de repente nos puede servir para todo lo que nosotros nos estamos preguntando. Y justo nuestra hermana Rosa estaba leyendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, miren hermanos, a conocer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Pues hermanos, nuestro Señor Jesús dice, yo soy la verdad. O sea, en otras palabras, me van a conocer a mí y realmente van a conocer pues la verdad. Y así conociéndome a mí, conociendo la verdad, van a ser libres, verdaderamente libres, hermano. ¿Qué significa ser libres? Tal vez este dibujito, hermanos, pueden ver en la pantalla, ¿no? El conocer al Señor significa establecer una relación, ¿no? O sea, confiar en Él. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Entonces, lo que es Jesús, nosotros también somos, ¿no? Automáticamente, entonces, va a suceder el hecho de que, así como Jesús obedecía los mandamientos de Dios, no porque era oprimido por su padre, ¿no? Sino porque él, pues, también es libre, ¿no? Pero eso es automático, pues, hermanos, ¿no? O sea, el nuevo pacto, hermanos, justamente es que cuando nos conectamos con Jesús, estábamos separados, desobedientes y todo eso, ¿no? Hacíamos todo lo malo. Entonces, conectándonos con Jesús, ¿qué pasa, hermanos? Conectándonos con Jesús. El nuevo pacto dice, yo pondré mis leyes en vuestra mente, en vuestro corazón, pues los voy a escribir. No van a necesitar que alguien les diga, tú tienes que guardar el sábado, no tienes que robar, no tienes... No, porque la ley va a estar en vuestro corazón. O sea que Él es el que nos engendra, ¿no? Si somos carnales, el hombre carnal, pues va a morir eternamente, ¿no? Pero para ser espiritual, bueno, el Señor Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces somos engendrados por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo, así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en este caso, automáticamente nosotros también conectados con Jesús, no vamos a hacer otra cosa sino obedecer todo. Y ser libres es eso, pues obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Esa es la realidad, es la verdad esa, ¿no? Pero mucha gente puede pensar, ¿no? De que no, ahora yo no tengo que obedecer los mandamientos de Dios, soy libre y puedo desobedecer los mandamientos de Dios. No, la ley de Dios ya está anulada. A veces uno piensa así, muchos cristianos piensan así, y ya no quieren obedecer los mandamientos. Eso significa, hermanos, pues que no están conectados con el Señor, pues no están conectados pues y hacen lo que quieren, pues a eso se le llama libertinaje, una falsa de libertad que hacer lo que quiere. Esa obediencia, hermanos, como decimos, pues es un resultado de una comunión íntima con el Señor, ¿no? Por eso dice, ¿no? Si me amáis, guardad pues mis mandamientos, dice. O sea, quiere decir, si están pues unidos conmigo, porque el amor es Él, ¿no es cierto? Y solamente reflejamos amor, entonces automáticamente pues vamos a obedecer los mandamientos de Dios. Bueno, voy a continuar más con la lectura. La lección nos dice, ¿quién nos enseña estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo? Hermanito, Y hermanita, ¿alguna pregunta, algún comentario? sí, solo algo así rápido. Hermano, yo varios años he obedecido. Cuando recién conozco la iglesia, empecé a obedecer, pero ese es uno de los riesgos más altos, ¿no? Obedeciendo crees que ya está todo arreglado. La comunión con Jesús, o sea, es muy diferente que si por la comunión con Jesús obedeces, porque incluso lo que ha leído la hermana es muy importante, porque esa es parte de tu felicidad. Serás feliz, dice, serás libre, algo así en lo que he leído. ¿Por qué tantas personas teniendo fe no viven felices, no? Entonces, es porque no conocen la palabra, o sea, son varias cosas que hay que saber. Tenemos mucho trabajo, ¿no? Yo era un cristiano de este tibio y de la banca, como dice, estaba esa parte, la comunión con Jesús, o sea, por eso dice que no todos los que estamos ahí diciendo Jesús, Jesús, entraremos al reino.
porque estamos cumpliendo, por decir, porque de repente se nos ha hecho una costumbre, cumplimos con las normas de ir el sábado, etcétera, etcétera, dar el diezmo y todo eso, pero no hay esa comunión. Eso es fundamental, hermano. Gracias, hermana, gracias, muchas gracias. Así es, hermanos, sí, pues hay una parábola, hermanos, de las 10 vírgenes. 5 vírgenes, hermanos, estaban pues en comunión permanente, íntima con Dios, pues tenían aceite. Y cuando vino el esposo, ellos entraron, pues, ¿no? Como quien dice, fueron salvos, ¿no? Las 5 vírgenes. Pero 5 vírgenes que también conocían todo, como dice nuestra hermana, ¿no? Que aparentemente están obedeciendo todo, ¿no? Y están igual como nosotros, ¿no? Esperando al esposo, o sea, la venida del Señor Jesús. Pero no entraron, pues, hermanos, no entraron. Les faltó aceite y después, cuando la puerta estaba cerrada, llegaron, pues, ¿no? Y dijeron, Señor, ábrenos, queremos entrar, ¿no? Y todo. Entonces, ¿qué les dice el Señor? ¿Cuál era el problema, hermanos, de estas 5 vírgenes que no entraron? Simplemente el Señor dice, no os conozco, les dice. No les conozco a ustedes. O sea, no había esa relación. No, o sea, cumplían todo, pero no había esa relación íntima con el Señor Jesús. Ese era el problema. No os conozco a ustedes, hacedores de maldad, dice. Así que ahí viene la condenación. Entonces, si algo tenemos que preocuparnos, hermanos, aquí el ser humano, es en estar unidos con Jesús, caminar con Jesús. Y esto lo estamos haciendo a través de su estudio de su palabra, como el Señor Jesús mismo, ¿no? En la mañanita, a la primera hora, lo que hacía el Señor Jesús era establecer comunión con su Padre. Es el ejemplo que nos ha dejado. Estamos orando y estamos aquí estudiando su palabra. Y ahora, si realmente estamos estableciendo una comunión íntima con el Señor, pues seguramente el resultado va a ser pues las obras, la obediencia y todo ello, ¿no? Es el fruto ya, el fruto, ¿no? De esa relación. Y eso es automático, no es forzado, no humano, con fuerzas humanas, sino es el Espíritu Santo el que dirige pues la vida de aquel cristiano, ¿no? Que está unido con Cristo. Bueno, vamos a ver, hermanos, aquí lo que dice Romanos 3:27. Hermano, Sí, diga, permítame, hermano. la pregunta que hiciste o el comentario o resaltaste, solo dice la salvación solo por la justicia de Cristo. Entonces, esto es importante porque si no entendemos eso, no vamos a ser salvos. Solo por la justicia de Cristo. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿qué es la justicia de Cristo? Claro. Ahora, entonces, mira, he encontrado aquí en el comentario del día miércoles, dice, la justicia divina exige la obediencia perfecta. Interesante, ¿eh? ¿Qué es justicia? La ley es justa, entonces, cuando uno prácticamente obedece los 10 mandamientos, está haciendo lo justo, pero lamentablemente nosotros no podemos, ¿no es cierto? No podemos obedecer sin Jesús. Entonces, como nosotros infringimos la ley de Dios, estamos condenados por la ley de Dios a la pena de muerte eterna. Pero la justicia dice acá en Romanos, por favor, me gustaría que abran su Biblia, Romanos capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Está hablando de la justicia de Dios. Dice, respaldado por la ley y los profetas, o sea, prácticamente por la Biblia. La justicia de Dios por medio de Jesucristo por la fe, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente
por la gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Hermanos, que quede bien claro eso. La salvación es solo por Jesús, solo por gracia. Yo no puedo, la verdad, yo no puedo, hermano, obedecer los mandamientos. Pero como usted dice, si yo me uno a Jesús, podré. Pero aquí vamos a la justicia de Dios. Como estoy condenado a la pena de muerte eterna, ¿qué tengo que hacer? Aquí dice, por medio de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo pagó el costo de mi infracción a la cruz del Calvario. Él pagó el costo de mi perdón. Y dice 2 Corintios 5, dice, reconcíliate. Cree eso, reconcíliate, o sea, arrepiéntete. Cuando uno acepta que Jesús murió para mi salvación por la justicia, es interesante esto, la justicia es, dice, la obediencia perfecta, pero también la justicia acá dice, mire, Dios es juez, ¿cómo salva al hombre? Solo mi justicia. Voy a mezclar la misericordia y la justicia. Yo voy a enviar en lugar de, mejor dicho, voy a enviar a mi Hijo Jesús para que muera en lugar del hombre. Entonces Jesús fue obediente. Entonces Él nos transfiere esa obediencia a nosotros. ¿Cuándo? Cuando creemos, cuando nos reconciliamos, creemos que Jesús nos ama y murió por nosotros. Entonces ahora termino con esto. La salvación es por gracia, solo por Jesús, solo por la muerte de Jesús. Tenemos que querer aceptar eso. Yo creo que Jesús pagó para mi perdón. Solo por eso seré salvo. Ahora, si Dios me perdona, me reconcilie con Dios, entonces viene la obediencia. Una persona reconciliada entre su pariente, entre esposos o con Dios, ya no puede ofender, ya no puede transgredir la ley de Dios. Entonces, ahí viene la obediencia. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esto, porque en la justicia divina ha mandado a Jesús a la tierra a su Hijo. Él murió. Y eso es justo de que nosotros, si aceptamos eso, seremos justificados en el tribunal de Dios. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano. Gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermanos, ¿no? O sea, en este caso, hermanos, la justicia de Dios nos dice que nosotros somos transgresores de la ley de Dios, ¿no? O sea, y como tal, la sentencia es la muerte eterna, la muerte eterna. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo, hermanos? ¿Qué cosa puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo pagar o qué pago tendría que hacer yo para encontrar la salvación? O sea, ser justificado, ¿no? O sea, vivir eternamente. O sea, no puedo hacer nada, porque ya estoy condenado y todo ser humano ya está condenado porque todos somos pecadores. Entonces, aquí la justicia de Dios como se muestra, o sea que Dios mismo viene a esta tierra y Él mismo, como ser humano, Él dice, mira, me dice a mi justo, ya, tú no puedes, es imposible para ti que tú te salves, por más que obedezcas los 10 mandamientos y todo lo que diga, no, ningún mérito te va a servir porque ya está sentenciado. Pues. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Me dicen, mira, yo voy a pagar todo lo que tú debes. Tú mereces morir muerte eterna. Y yo en tu lugar voy a morir la muerte eterna. Y ese va a ser el camino, no va a haber otra forma. ¿No? Entonces, él obedece a los mandamientos de Dios como ser humano, no comete pecado, ningún pecado. Y él cargando mi pecado, el pecado de todos, ¿no? Muere en la cruz, paga, pues, ¿no? Eso es justo, ¿no? Está pagando lo que debemos. Entonces, ahora abre un camino para poder, ¿no? Restablecer la relación con Dios, ¿no? Restablecer esa relación. Porque si no hubiese un Jesús que haya pagado, ¿no? O sea, el Hijo de Dios, o sea, el mismo Dios también, ¿no? Que haya pagado, no habría pues ese camino de restablecer, o sea, para encontrar salvación, un camino para salvación no habría. Entonces, por eso Él esa es la justicia, Jesús es la justicia de Dios.
Entonces, simplemente el ser humano lo que tiene que hacer es aceptar esa justicia, lo que él ha pagado, aceptar y decirle, gracias, Señor, te agradezco mucho por lo que has hecho por mí. Pero ahora el Señor me dice, mira, para que tú seas salvo, tienes que estar con mi Hijo Jesús. Si tienes a mi Hijo Jesús, tienes vida eterna. Ahora, si tú te desprendes de Jesús, ya no tienes la vida eterna, tienes la muerte eterna. Entonces, por eso ahora, hermanos, nuestro esfuerzo, nuestra preocupación debe estar en mantenernos junto con Jesús, nada más, andar con Jesús. Por eso oramos, por eso estudiamos la Biblia, y como resultado de todo eso también es de que el Señor nos utiliza como un instrumento para hacer el bien, para obedecer. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia, hermanos. Ya mira lo que dice aquí la Biblia. Romanos 3, 27 al 31. Dice, ¿dónde pues está la jactancia, hermanos? ¿Dónde está la jactancia? Entonces aquí no es, o sea, nadie se puede jactar, pues, hermanos. Ni los judíos se jactaban, pues, ¿no? O sea, nosotros conocemos, a nosotros nos ha encargado Dios, nosotros somos el pueblo elegido, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos se jactaban, pues, hermanos, se alababan, ¿no? Estos, eh, a la gente que no era del pueblo de Israel, ¿cómo le llamaban, hermanos? Ustedes son, gentiles, ¿no? Estos gentiles, ¿no? Son incircuncisos. Nosotros somos circuncidados. Entonces, ellos se jactaban, pues, hermanos. Y el gran problema de ellos, hermanos, es de que también ellos están completamente perdidos. Estaban ahí completamente perdidos. Hasta Jesús lloró. Yo he querido estar unido con ustedes como la gallina junto a sus polluelos debajo. Pero ustedes no han querido, pues no han querido. Entonces, ellos también se han vuelto independientes, no han aceptado, lo han clavado en la cruz. Y ellos se jactaban, pues, se alababan, que ellos eran los privilegiados. ¿Dónde después entonces está la jactancia? Está diciendo ahí, ¿no? En Romanos capítulo 3, ¿no? El versículo 27. Queda excluida, pues no hay, no hay, en realidad, pues excluida quiere decir que ya, pues, no existe eso, ¿no? Que alguien se pueda alabar, ¿no? ¿Por cuál ley? Dice, ¿no? Porque ellos, lógicamente, conocían los 10 mandamientos y lo obedecían, pero lejos de Jesús, esa obediencia se le llama, pues, legalismo, ¿no? No sirve, pues, no. ¿Por cuál ley? Dice, por la de las obras. O sea, ese es el problema, hermanos, ¿no? Que el ser humano y los judíos han pretendido ser salvos por las obras, o sea, obedeciendo, pero no podían, pues ya eran pecadores, ¿no? Y no lo han aceptado a Jesús, que es la justicia. Y como pueblo están perdidos. Por eso dice aquí, por las obras, no, dice, no, no un categórico no, dice, no, no es por las obras, hermano. Sino, dice, por la ley de la fe, por la ley de la fe, ¿no? O sea, en este caso, estamos viendo ya que la ley de la fe es establecer esa relación, pues, con aceptar a Jesús, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Todo el que, entonces, esta ley de que hay que aceptar a Jesús, ¿no? Entonces, que cree en Jesús tiene vida eterna, pues, o sea, está con Jesús, tiene vida eterna. Concluimos, pues, dice aquí la Biblia, que el hombre es justificado, hermanos, dice aquí, por fe, sin las obras de la ley, hermanos. O sea, nadie piense, ¿no? Que porque yo obedezco los 10 mandamientos, por eso voy a entrar al cielo. No, hermanos. Estaríamos equivocados, completamente equivocados, hermanos. Entonces, aquí es por lo que Jesús ya ha hecho, ya está la salvación hecha al 100%. El hombre ya no puede añadir a eso nada. Solamente él tiene que aceptar gratuitamente. Ahora, entonces ya no voy a obedecer la ley de Dios, entonces viene esa incógnita. El apóstol Pablo también hay muchos cristianos que dicen, entonces ya no sirve la ley. Y ya, entonces ya no voy a obedecer la ley de ninguna manera. Vamos a ver que el mismo apóstol Pablo o la palabra de Dios dice, de ninguna manera, pues no. La ley no se puede desechar porque es eterna, ¿no? Al contrario, la ley es más firme, ¿no? Es eterna la ley, ¿no? Es santa, es pura la ley, es el carácter de Dios. Entonces, si hay que obedecer los mandamientos de Dios, eso tiene que ser ya
un resultado de estar conectado con Jesús. Es un resultado, ¿no? Es una consecuencia de estar unidos. La obediencia a la ley es eso. Pero ya cuando uno está conectado y ha aceptado a Jesús, ya es salvo, tiene vida eterna, entonces como fruto es pues, ¿no? La obediencia, ¿no? La obediencia. Pero esa obediencia que uno hace es como hijo de Dios, porque está pues juntamente con... No puede haber un cristiano pues de verdad desobediente. No puede existir eso, pues, o sea, como diríamos, eso no tiene sentido, pues, ¿no? Que un cristiano que está conectado con el Señor y esté pecando, si estamos en ese camino, hermanos, de estar pecando, hay ojo. El problema es nuestra conexión con el Señor. Algo está fallando en nuestra conexión. De repente no estamos bien conectados. Y el enemigo está pues ahí también, ¿no? Tratando de que estemos desconectados de Jesús y nos conectemos con otras cosas y como consecuencia, pues, cosas que no son correctas pueda estar mostrándose en nuestras vidas, hermanos. Entonces, aquí dice, hermanos, voy a volver entonces aquí a leer lo que dice aquí. Dice, concluimos pues, hermanos, que el hombre es justificado por fe, hermanos, sin las obras de la ley, hermanos. Entonces, aquí otra pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos, hermanos? No, no es Dios no es también Dios de los gentiles. Ciertamente, dice, no, o sea, es así, también de los gentiles. Dios es Dios de todos, ¿no? Porque Dios es uno, hermanos, y él justificará, hermanos, dice, ¿no? ¿A quién va a justificar? Dice, va a justificar por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que judíos, no judíos, todos, si quieren ser salvos, tienen que confiar en, aceptar a Jesús, ¿no? Lo que Jesús es la justicia, aceptar y estar con él para ser salvos, sea del pueblo de Israel o sea del pueblo gentil, entonces para todos, por medio de la fe. Luego, entonces otra pregunta aquí dice, luego, por la fe, hermanos, invalidamos la ley, o sea, la ley lo desechamos. Y dice aquí la respuesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ajá, confirmamos la ley. O sea, mucha gente a veces equivocadamente piensa, ¿no? Ah, entonces lo desecho la ley. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley está más firme que, porque es el carácter de Dios, pues no podemos eliminar el carácter de Dios, o sea, es como eliminarlo a Dios. Romanos 6, 15 al 18, hermanos, dice así. ¿Qué pues entonces, hermanos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, ¿vamos a desobedecer la ley ahora? ¿Vamos a pecar? En ninguna manera, dice. No, no, no. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, mire esa palabrita de someterse, hermanos, o sea, de relacionarse, no, como decía, estrechamente, íntimamente con Jesús para la vida eterna? Pero si yo me estoy sometiendo de repente a otro, al enemigo, a través de los medios de comunicación, o sea, a través de, Hermano Justo, creo que estoy en la sometido. plataforma ahí están bastantes personas que, ¿no? Que ella hemos experimentado lo que es la palabra justicia. Entonces, esa partecita que el ser humano, ¿no? Acá en la tierra, mucho se dice, se habla, se comenta, echa la ley, echa la trampa. Para Dios no existe eso. Pregunto, A ¿no? ver, ajá, sí, sí. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, tal vez Satanás ha pensado de esa manera, ¿no? O sea, por eso cuento esto, ¿no? En cierta circunstancia, el Señor Jesús decía, ya lo hemos entrampado. Hay una ley y así que está entrampado Jesús. Aquí hay una mujer, justamente esta gente hace de que una mujer esté que comete adulterio, pues o lo captan, ¿no? Ahí, en adulterio, y lo ponen delante del Señor Jesús. Bueno, aquí lo atrapamos a Jesús, dice, ya. Entonces dice, ¿no? Mira, Señor Jesús, le dice, ¿no? Ya. Aquí esta mujer ha sido atrapada en pleno acto del adulterio.
Bueno, ahora, ¿tú qué dices? Ya, mira, la ley dice de que esta mujer debe morir apedreada, así dice la ley, tiene que morir porque es adúltera, ya, tiene que morir. ¿Ya? Ahora, ¿tú qué dices? Pues, ¿tú qué dices? Entonces, como dice el hermano, la pregunta, ¿no? Ya hecha la ley, estás entrampado, pues no, o sea, ya te entrampaste. Entonces ellos pensaban así, decían, ya lo hemos entrampado, ya está, ya cayó acá. Entonces el Señor Jesús no dijo nada, escribía en el suelo ahí, ¿no? Y entonces, pero el Señor Jesús le dijo, está muy bien, les dijo, correcto, les dice, ¿no? O sea, la ley es eterna, pues no se puede cambiar, hermanos. La ley no se puede cambiar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que en realidad, pues dijo el Señor Jesucristo? Dijo, cualquiera de ustedes, ya, de acuerdo a la ley, cualquiera de ustedes puede levantar la piedra y lanzar, porque la ley es eterna, ¿verdad? Dice, hay que cumplirla. Todo aquel que no tenga pecado, pues levante la piedra y pues apedree, mate, porque la ley dice así. Entonces, cada uno de ellos, hermanos, se retiró. ¿Por qué se retiró, hermanos? Porque todos se veían pecadores, ¿no? Nadie era digno de lanzar una piedra a la mujer adulta, porque tan igual como esa mujer adulta eran ellos, y nosotros también somos así, hermanos. Y entonces, solita está la mujer, y entonces dice, ¿dónde están los que te acusaron? No se han ido, le dice. Se han ido. Y ni el Señor Jesús también les dijo, no, ni yo te condeno, dice, tampoco yo te condeno, dice, pero vete y ya no peques más, ya no transgredas la ley. O sea, hermanos, en este caso, eh, hay una salida, pues no, parece aparente entrampamiento, hermanos, hay una salida. ¿Cómo es que uno puede tener la vida eterna, no? La salvación, la vida eterna, dado que nosotros ya somos pecadores, pues, ¿no? O sea, entrampados ya, pues ya merecemos la pena de muerte. Entonces, la solución es que tenía que venir otro Adán, pues, ¿no? Que es el Hijo de Dios, y entonces él abrir el camino, pues, o sea, él, con la justicia de Dios, pagar nuestra deuda, ¿no? En la cruz del Calvario. Y aceptar a Jesús es salir del entrampamiento ese, pues, ¿no? Ese entrampamiento. Entonces, simplemente aceptar, porque está hecho, es un regalo, es un don, es la gracia de Dios, hermanos. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, de ese entrampamiento que está mencionando nuestro hermano, pues hay pues una solución. Ahí está la solución que nos da Dios, ¿no? Es simplemente aceptar, vivir con Jesús, que es la vida eterna. Bueno, voy a continuar, Hermano, hermanos. Sí, sí, hermano, hermano. una última intervención. Yo creo que, como has un poco comentado la pregunta también, echa la ley, echa la trampa, ¿eh? Bueno, eso funciona prácticamente en las leyes de los seres humanos, pero también pueden eso aplicar a la ley de Dios. Escuche, hermano, todos somos infractores. La única salida es Jesús. Ahora, ¿cómo Jesús me salva? Entonces, hermano, de repente más sencillo, tenemos que reconciliarnos con Dios. Como dice 2 Corintios 5:20, reconciliados con Dios. Entonces, salimos de ese problema de la condena. Entonces, apreciado hermano, Jesús dijo, cree el Evangelio, o sea, creer en Jesús que pagó por nosotros y arrepiéntete, reconciliarnos. Entonces salimos de la trampa, de la acusación que el enemigo nos hace. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, termino ya, hermanos, vamos a dar una rápida lectura, ¿no? Entonces, ahí dice, no, entonces aquí, hermanos, vuelvo a repetir lo que dice la Biblia. ¿Qué pues? Entonces, pecaremos porque no estamos bajo la ley, hermanos, sino bajo la gracia, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos pues de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que si nos sometemos a Jesús, hermanos, automáticamente nuestra conducta va a ser de obediencia, estamos realmente sometidos al Señor. Pero si estamos sometidos pues al enemigo de Dios,
ese pues estamos sometidos, somos esclavos pues para hacer el pecado. Por eso uno peca porque está sometido al enemigo. Eso es lo que está haciendo nuestra palabrita de someterse, o sea, de relacionarse, ¿no? Bueno, dice, pero gracias a Dios, hermanos, que aunque erais esclavos del pecado, no, miren lo que dice, habéis obedecido, dice, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias al poder de Dios, hermanos, gracias a que estamos conectados con el Señor, entonces da la potestad de poder obedecer, pues no de todo corazón, no a las doctrinas, ¿no? Que está ahí en la Biblia. Y libertados del pecado, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces el Señor Jesús nos liberta pues del pecado, hermanos, y entonces ahora somos siervos, dice, de la justicia, siervos de la justicia. Qué importante, ¿no, hermanos? Romanos 8, 1 y 2 dice, hermanos, ahí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si estamos en Cristo Jesús, hermanos, o sea, si está bien nuestra relación con el Señor establecida, hermanos, entonces, pues, no hay ninguna condenación. Los que no andan, pues, dice aquí, entonces, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa comunión íntima con el Señor implica pues que ya no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Y si algo está fallando, hermanos, hay que arreglar, ¿no? Esa relación con nuestro Señor. Porque la ley del Espíritu, hermanos, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahí está Pablo ya con su testimonio, dando su experiencia, que la única forma de encontrar esa capacidad, ese poder de obedecer, de hacer las cosas bien, no, es que aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una lucha, hermanos, en nosotros. Ahí está, por un lado, queremos, nuestro cuerpo quiere hacer el pecado. Por otro lado, queremos hacer lo que dice Dios. Pero vence, pues Pablo dice, no, contemplando al Señor Jesús, que Jesús es el que le da ese poder, esa potestad, ¿no? Para poder vivir como hijo de Dios. El comentario, hermanos, nos habla acerca de, aquí dice así, un nuevo viento, hermanos, soplaba en la iglesia cristiana. Estamos hablando de la Edad Media, la Edad Oscura, donde la iglesia cristiana abrió la puerta a los romanos, entró la tradición, las costumbres, la filosofía humana, se guardaba así los mandamientos de Dios, la iglesia cristiana guardaba el sábado, por ejemplo, y entonces la tradición mete el domingo, que es adoración al sol, ¿no? Como Constantino adoraba al sol, entonces metió eso, decretó, y entonces ahí ya, para justificar, le han puesto, ¿no? De que hoy en día, de que es que Jesús resucitó. Pues eso es humano, pues humano, ¿no? Justificación. Pero se metió así todo. El segundo mandamiento lo cambiaron, ¿no? Adoración a imágenes, entonces eso se metió a la idolatría y todo eso, ¿no? Esa etapa oscura donde la Biblia lo escondió, ahí estaba ya el obispo, el sacerdote, el papa, ¿no? Que se hizo como Dios, que es una blasfemia, ¿no? Entonces, y que se atreve a perdonar pecados o quitar la vida de quien sea, diciendo de que son herejes, y justamente a los que estudiaban la Biblia, hermanos. Caso hemos visto Wycliffe, que él tradujo la Biblia al inglés y todo eso no lo perseguían a muerte. Juan Hus, justamente por predicar la Biblia, pues lo quemaron, lo estrangularon, y así. ¿Cuántos miles y miles y miles de cristianos fueron muertos de esa manera? Por el papado, ¿no? La iglesia papal, romana papal, ¿no? Que ahora todavía existe, está resucitando, ¿no? De la herida que ha sufrido. Hermanos, y en ese tiempo, pues, un nuevo viento soplaba, ¿no? Ahí, en ese tiempo oscuro, hermanos, la iglesia cristiana en los días de Lutero, eran pues días así de... Lutero era un sacerdote, hermanos, era un sacerdote, ¿no? La iglesia romana, papal, ¿no? A decenas de miles de personas se les enseñó pues a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús, hermanos. Aquí está, hermanos, en forma sencilla, lo que está mencionado aquí. Dice aquí, en la prédica que hacían, hermanos, miren lo que es, a decenas de miles de personas, ¿qué se les ha enseñado, hermanos?
a apartar su mirada de su yo pecaminoso. Este es un problema, hermanos, que nosotros nos miramos a nosotros y claro, somos pecaminosos, pues no pecadores. Si nos miramos, nos vamos a decepcionar de nosotros mismos. Entonces, ¿dónde había que mirar? Entonces, la prédica decía, hay que mirar, contemplar a quién, a Jesús, hermanos, a Jesús. Indudablemente, estas personas, dice aquí, hermanos, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían pues cosas que las desanimaban, pues, hermano. Ajá. Hay un resaltante ahí, hermano. Mira, en Salmos, cuando hemos estudiado la lección de Salmos, había muchas cosas que de repente nunca habíamos experimentado. Y así es que casi no hemos captado de repente algunas cosas. Pero cuando ya terminó los 3 meses, ¿no? Algo, y empezamos, yo al menos siento que he empezado a entender cómo es que los salmos sirve para nuestra vida real. Ahora, este tema, por ejemplo, esta semana, sobre todo, está un poquito difícil de entender, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que dice ahorita, el único, si no entiendo nada, si no capto todavía aún las cosas, mirar a Jesús. Ahí dice, ¿no es cierto? Mirar a Jesús. Ahí está todas mis dudas, esto, para entender correctamente, mirar a Jesús. Eso, hermano. Sí, sí, pues hermano, ahí está la clave. Esa es la clave, mirar a Jesús, hermano. No mirarnos a nosotros, no mirar al hermano, a la hermana, al pastor, no sé a quiénes miramos y a veces uno, lógicamente, todos somos pecadores y al mirar a otra persona y mirarse uno mismo se va a decepcionar de su vida. Pero hay que mirar a Jesús. Mirar Jesús, ¿por qué murió en la cruz? Entender eso es importante, hermanos, ¿no? Ver cuánto amor tiene el Señor por nosotros. Entonces, eso es lo que nos va a transformar. Entonces, eso nos va a unir a Jesús y va a hacer que tomemos decisión de apegarnos a Él, cueste lo que cueste, porque lo vamos a amar de verdad. Entonces, aquí hay una pregunta, hermanos, dice, ¿qué creyente, dice, no tiene la misma experiencia actualmente? Hermanos, todo ser humano creo que estamos con esa experiencia a veces de decepcionarnos porque nos miramos y vemos que somos malos y miramos a los demás también de repente. Entonces, esa es una experiencia cotidiana, dice, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que mirar a Jesús, no mirarnos a nosotros ni a otras personas. La gracia de Dios, hermanos, nos cambia. O sea, cuando miramos a Jesús y vemos esa gracia, ese amor, esa misericordia, que ha hecho Dios para salvarnos. Eso es lo único que nos cambia, hermanos. Cierto día, hermanos, John Wesley, hemos estudiado desde John Wesley, ¿no? Traductor de la Biblia al inglés, él había asistido pues a una reunión, dice, moraba en Londres. Wesley, ¿no? Quedó, dice, asombrado mientras escuchaba la lectura, dice, de la introducción de Lutero a Romanos. O sea, Lutero, este sacerdote, ahí en el templo, estaría predicando, pues, ¿no? Y Wesley estaría asistiendo seguramente. Pero Lutero estaba hablando de este libro de los Romanos. Dice, por primera vez, dice, en su vida, Lutero, ¿no? Empezó a entender el Evangelio, así como nuestro hermano decía, de que recién a veces logramos entender, ¿no? Entonces, así también Lutero empezó, o digo, sí, Wesley empezó a entender en la prédica que hacía Lutero. Algo se conmovió pues en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Entonces Wesley exclamó pues, dice, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Así da el testimonio, pues Wesley, al escuchar lo que estamos estudiando así la Biblia, y estaba predicando Lutero. Lutero ya tenía la Biblia. Y nos pide finalmente leer primera de Pedro 2, segunda de Pedro 3, algunos versículos, Colosenses y Efesios, hermanos, para responder la pregunta
Dice, ¿qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Vamos a ver algunas verdades vitales, de cuestión de vida o de muerte, ¿no? Vamos a ver estos pasajes acerca de la vida cristiana, hermanos. Primera de Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, desear, ¿no? Desear como niños recién nacidos. ¿Qué cosa quiere el niño recién nacido? Leche. Pero nosotros, como esos niños que quieren leche materna, nosotros tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Quiere decir, un escrito está, solamente la Biblia, no otros libros, sino solamente esa leche espiritual no adulterada, no adulterarlo, hermanos, para que por ella crezcáis para salvación, hermanos, para crecer. Y aquí entonces viene otra palabrita, crecer, hermanos. No podemos quedarnos, el niño no se puede quedar así como niño, nada más, hermanos. ¿No? Tiene que crecer, pues tiene que crecer. Y así nosotros con la palabra de Dios no adulterada debemos crecer para, aquí dice, para salvación. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced, dice, creced en la gracia. ¿En qué debemos crecer, hermanos? En la gracia. O sea, en ese conocimiento, como dice ahí, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, hermanos. Esa es la misericordia, el amor de Dios. En eso tenemos que crecer, hermanos. Conociendo a nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. A Él sea pues gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces nos vamos dando cuenta, hermanos, que no somos nada el ser humano, solamente el Señor Jesús tanto nos ama, por eso lo adoramos a Él, lo alabamos a Él, y en el cielo están adorándolo también, hermanos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está en el cielo y lo adoran, pues, ¿no? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si la rama no está conectada al tronco, al árbol, entonces esa rama separada del tronco se va a secar, pues no va a dar buenos frutos. Entonces necesitamos estar, pues, para crecer, hermanos, tenemos que estar conectados, pues, a Jesús. Por eso dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En Efesios 4 y los versículos que dice ahí, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Miren, hermanos, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, entonces uno vive pues con el entendimiento oscuro, entenebrecido. Vivimos ajenos de la vida de Dios por ignorar pues la palabra de Dios, por esa ignorancia, ¿no? Y ahí viene pues la dureza también, ¿no? La dureza dice, por la dureza, a ver, ¿dónde está aquí? Por la dureza de su corazón, dicen. Claro, cuando estamos separados de Dios, pues hermanos, o de repente de nombre somos cristianos, no estamos haciendo caso, no estamos tomando la decisión de unirnos a Jesús, cada vez nuestro corazón se está volviendo duro. Y aquí está diciendo, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, vamos a volvernos insensibles, hermanos. Se entregaron, dice, ¿a dónde? A la lascivia, hermanos, dice ahí. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ojo, hermanos, ahí una advertencia para nosotros. Entonces, si nosotros no vamos a hoy, hermanos, entregarnos al Señor, aceptar al Señor, así, entonces nuestro corazón cada vez se va a hacer duro y el enemigo va a hacer que nos metamos pues en la lascivia y vamos a cometer todo pecado con avidez, toda clase de impurezas, ¿no? Mas vosotros, dice aquí la palabra de Dios, no habéis aprendido así de Cristo, pues hermanos, no hemos aprendido de Cristo así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos pues del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Ya pues ahora dejen pues la vida pasada que está viciado, ¿no? A esos vicios, ¿no? Deseos engañosos.
Y entonces renuévanse, dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, nuestra mente, hermanos, ya que no entre cosas malas, hay que renovarnos, que entre las cosas buenas, la palabra de Dios. Y vestíos pues del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, pues aceptemos la justicia de Dios, vistámonos de esa justicia de Jesús y en la santidad de la verdad, dice. Y el comentario, hermanos, dice, los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra, así como lo estamos estudiando, los reformadores también estudiaron así, para descubrir más verdades. No contentos con el statu quo, ni con una experiencia religiosa rígida, o sea, no se quedaron pues en lo que ya conocían, sino seguían conociendo más y más, hermanos. No estaban ahí con una experiencia religiosa rígida, ¿no? Con poco o ningún crecimiento, no. Anhelaban, hermanos, constantemente conocer mejor a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados nuestros hermanos, encarcelados, exiliados, ¿no? Y ejecutados, porque en ese tiempo, hermanos de la Edad Media, no se podía estudiar la Biblia como ahora. ¿Qué hubiésemos estudiado, pues así, hermanos? Ya hace tiempo, ¿no? Ya nos hubiesen quemado, pues, en la hoguera, nos hubiesen cortado la cabeza, nos hubiesen crucificado, lo que sea. Pero ahora estamos viviendo en un tiempo, hermanos, pues, donde realmente no hay esas dificultades, pero nuestros hermanos, por estudiar la Biblia, muchos han sido ejecutados, torturados, encarcelados, exiliados, hermanos. Han confiscado sus propiedades, les han quitado sus casas, sus propiedades, les han quemado sus casas, los han asolado, asolaban pues sus tierras y perseguían a sus familias. Así era, hermanos, en ese tiempo de la Edad Oscura. Cuando los expulsaban de sus hogares, hermanos, buscaban pues una ciudad. ¿Pero qué ciudad buscaban ellos? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces todos, Moisés, Abraham, todos, ellos no estaban pensando en esta tierra, en una casa de esta tierra, sino en la casa donde el arquitecto es Jesús, que ha ido a preparar pues un lugar para nosotros. Y ellos han vivido así por esta tierra, hermanos, pensando en la casa que Dios ha ido a preparar. Ahí dice Hebreos 11:10 esto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando, hermanos, los torturaban, ¿qué hacían los cristianos, hermanos? Bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras en la cárcel, ¿no? Reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, pero hermanos, por más que estaba en la cárcel, eran libres. Libres en Cristo, hermanos. Libres en las verdades de su palabra. Libres en la esperanza de su pronto regreso. Al mirarte a ti mismo, hermano, hermana, ¿qué esperanza de salvación tienes? ¿Qué esperanza de salvación tienes? Ahí termina nuestra lección, hermanos, con esta pregunta. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, creo que está con nosotros, por favor, despídanos con la oración, hermanita. Sí. No, nuestra hermana se ha ido ya, creo, a su cita, así que ya no debe estar allí. Y cualquier hermano o hermanita que quiera despedirnos con la oración, por favor, prenda su micro y despídanos con una oración, hermano, hermano. A ver, hermanos. Hermana Rosa, por favor, despídanos con la oración, por favor. Sí, hermanito. Oremos, hermanitos. Amado Dios, hoy te damos gracias por la oportunidad de empezar cada mañana, Señor, con tu bendición, Padre mío. Gracias por las palabras, por las enseñanzas, Señor, que tú nos impartes cada día y así crecer, Señor, espiritualmente. Gracias, Padre Santo, eres un Dios de amor. Señor, somos tus hijos aquí, Señor, en esta sala, Padre mío, Dios. Que tu bendición, que tu sabiduría nos dé, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre mío, Dios, para aprender más de tu palabra, de tus mandamientos. Y ayúdanos, Señor,
a obedecerlo, Señor, cada uno de tus mandamientos, Señor, porque es un espejo para nuestra vida, Señor Dios. Encamínanos, Señor, para así tener esa paz, esa felicidad, Señor, en nuestros hogares, cada uno de nosotros, Señor. Señor, también te pedimos por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, por todos los enfermitos, Señor, que están en los hospitales, por los ancianos, por los niños, Señor. Tú eres el mejor médico de los médicos, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu siempre esté en cada corazón, que tu mano sanadora esté en cada hogar, Señor, en cada niño, en cada hospital, Señor Padre Santo. Acompáñanos siempre, Señor Dios. Abre nuestras mentes, Señor, para poder aprender más de tu palabra y ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, tus mandamientos. A veces no lo hacemos, Señor. A veces siempre no guardamos como debiera ser, Señor, tus mandamientos, Padre Santo. Que en nuestro corazón, Señor, more siempre el Espíritu Santo para que nos pueda ayudar, Señor. Dios, te pedimos por nuestra hermana Mónica, por todos nuestros hermanos, por nuestra hermana Blanquita, Señor, también por su familia, por su hogar, por cada uno de nuestros hermanos, Señor Dios. También te pido, Señor, por mi mamita, que también está restableciendo su salud, por mi hermano Abraham, Señor. Te pido también por mi hermano Raúl, Carmelita, Noemí, Señor. También te pido, Señor, por Juan, Señor. Ayúdanos, Señor Dios. Tú conoces, tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos cada uno de tus hijos, Padre Santo. Y ayúdanos así, Señor, a impartir también tu palabra a los que no te conocen, Señor Dios. Tú sabes, Señor Dios, todas las necesidades que tienen las personas, Señor. Ayúdanos a socorrerlos también a ellos, Padre Santo. Gracias, Padre mío, por tu palabra, por tu mensaje, Señor, que es un gran alimento espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo. Todo esto, Padre mío, te pido, te ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos.